Vamos a orar. Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias te damos en esta mañana por tu mucha misericordia y bondad para con nosotros. Gracias por tus cuidados tiernos para con nosotros, porque nos amaste en Cristo aún antes de la fundación del mundo. Señor, gracias por tanto amor, Señor, por esa entrega de amor, Señor, en el Calvario. Gracias, Señor. Te pido, Dios, que habla a nuestros corazones, Señor, que tu palabra, Señor, ministre en nuestras vidas, Señor, que tu palabra nos deje ver a Cristo, que el poder de tu palabra, Señor, nos ayude, Señor, a cambiar, Señor, y nos ayude a hacer, Señor, lo que tenemos que hacer como creyentes, Señor, que podamos entender que la presencia de la verdad está de manera permanente en nuestras vidas, administrada por el Espíritu Santo, y que nosotros solo debemos acudir a la fuente inagotable que es tu palabra, para nosotros poder salir fortalecido y poder tener respuesta a cada una de las situaciones que necesitamos y de las que no, que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para entender. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. El vocero de la presidencia es alguien que habla en nombre del presidente y muchas veces sin tener que decirlo, solo dando una posición, dando una opinión en alguna situación que lo amerite, de inmediatamente todo el que está escuchando lo sabe que esa no es su posición, sino que es la posición, en este caso, del presidente. El vocero es la voz de alguien. De hecho, el significado de vocero es alguien que habla en nombre de otro. Y esta es solo una ilustración que estamos convencidos que queda corta para nosotros aplicarla al Espíritu Santo. Pero a pesar nos ayuda a entender algo. Miremos el texto que nos corresponde para hoy, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 25 y versículo 26, y dice así el texto: estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El hombre natural de entrada, por más que se esfuerce, por más que pretenda estudiar y se empeñe en querer conocer a Dios, le es inútil. No hay forma de conocer la verdad por su propia cuenta para ningún ser humano. Para el hombre conocer la verdad, primero el hombre debe ser regenerado, primero debe ser quitado el velo de sus ojos. Y una vez que el velo es quitado de sus ojos, entonces él puede ver, no antes. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20 y versículo 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Dios estableció que el hombre no venga a él mediante la sabiduría humana. Dios decidió salvar a los pecadores mediante la predicación, y la predicación de un mensaje tan simple que los haría sabios. Dios salva al pecador en Cristo. Y cuando esto sucede, el pecador puede entender mediante la guianza del Espíritu Santo.
y puede así, solo así entender la revelación de la verdad de Dios. Solo mediante la guianza del Espíritu Santo. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivo a las mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Estos hombres que está describiendo este texto aquí, que Pablo está describiendo en este texto aquí, es el hombre de hoy. Es una especie de radiografía del hombre de hoy. Y estas son las cualidades de este hombre de hoy. Perverso, con apariencia de piedad. Tú lo ves como una mosquita muerta, pero si tienes la oportunidad de sacarte los ojos, lo hace. Se deleitan con el mal, son desleales, infieles, enfocados en su amor propio, son murmuradores, aborrecedores de lo bueno, por ende aborrecedores de Dios, porque esto no le da satisfacción, y son amantes de los deleites carnales, porque es a lo que se inclina su naturaleza pecaminosa. Y dice el versículo 7, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. El pleno conocimiento de la verdad. Y el tema que estamos tratando en esta mañana es la presencia de la verdad. Siempre están hurgando, pero no pueden ver la verdad. La verdad de Dios es revelada solo a aquellos que son regenerados por el Espíritu Santo. Solo aquellos que Dios abre los ojos, solo ellos pueden ver la luz de la verdad. Solo aquellos que Dios da vida pueden levantarse de la tumba espiritual y caminar. Solo cuando las personas son salvas, solo cuando son salvas, ellas pueden venir al conocimiento de la verdad. Hermanos, hasta los discípulos que andaban con Jesús, a ellos le era difícil entender lo que Jesús estaba diciendo en su propia naturaleza humana. Solo después de la muerte y la resurrección de Jesús ellos pudieron entender, pero entendieron porque el Espíritu Santo le hizo entender. Mire cómo dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 20 y hasta el versículo 22. Entonces los judíos dijeron, en 46 días fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y en la palabra que Jesús había hablado. Ni los discípulos entendían lo que el Señor le estaba diciendo. Entendieron únicamente solo después de la resurrección, porque el Espíritu Santo se lo dio a entender. Mire cómo lo dice Juan capítulo 12, versículo 12 hasta el versículo 16. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palma y salieron a recibirle y gritaron, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio,
Pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Nuevamente, aquí en la entrada triunfal, tampoco los discípulos entendieron lo que estaba sucediendo hasta después de la resurrección. El hombre tiene cierta torpeza para el hombre entender la verdad de Dios por su propia cuenta. Aún los discípulos no podían ni estaban entendiendo lo que Jesús estaba diciendo. Los discípulos necesitaban instrucción. Ahora bien, ¿quién los iba a instruir? ¿Quién iba a fungir como su maestro, como su guía, como su instructor? Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Jesucristo vino al mundo porque Jesucristo fue enviado por el Padre. El Espíritu Santo viene al mundo porque fue enviado por el Hijo. Y es Él el otro consolador. Es el otro consolador, tal y como nos lo dice Jesús aquí mismo en el capítulo 14 de Juan. Y por ende, Él actúa en armonía con los deseos, propósitos y con la voluntad de Jesucristo. El Espíritu Santo daría testimonio de Cristo. Y es el Espíritu Santo el maestro de la verdad que habita en el creyente. El Espíritu Santo es quien ilumina la verdad en el corazón del creyente para que éste pueda entender la verdad. Por eso cuando nosotros vamos a hacer un estudio serio de las Escrituras, nosotros vamos a las Escrituras entendiendo que solo con la ayuda del Espíritu Santo nosotros vamos a llegar a un entendimiento claro y correcto de las Sagradas Escrituras. Repito el texto de Juan. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo quien le iba a hacer recordar a los discípulos todo lo que Él había dicho. O sea, sin el Espíritu Santo, los discípulos no habrían entendido el mensaje de Cristo. Es el Espíritu Santo, entonces, quien enseña la verdad. Es el Espíritu Santo quien les revela la verdad. Es quien instruye al creyente y lo guía por el camino. Quien lo guía por el viaje enriquecedor de la infalible y toda suficiente palabra de Dios. Esto es una promesa a los apóstoles. Recuerden que el capítulo 14 ya hemos dicho varias veces que es una especie de consuelo porque ya la partida del Señor está próxima y el Señor quiere consolarlo. Y todo lo que está haciendo aquí en el capítulo 14 es dándole consuelo, es dándole dirección a sus discípulos atribulados. Y lo que está sucediendo aquí, o lo que el Señor le está dando ahora en esta ocasión, es una promesa a los apóstoles y una promesa sobre la inspiración divina. Ellos no iban a recordar por su propia cuenta, sino más bien era el Espíritu Santo quien le iba a hacer recordar las verdades que ellos ni recordaban ni entendían. El Espíritu Santo le daría una comprensión infalible sobre la persona de Jesucristo y sobre su enseñanza. Y hoy nosotros tenemos el Nuevo Testamento, que es la constancia de eso. En el Nuevo Testamento, el trabajo del Espíritu Santo en los apóstoles y en sus colaboradores. Mira cómo lo dice
Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La palabra profética más segura, dice Pedro. Y cuando habla de la palabra profética más segura, allí nosotros vemos el Antiguo y vemos el Nuevo Testamento como toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios salió de Dios y es el Espíritu Santo, fue Él quien guió ese proceso, trayendo a la mente de los autores lo que Dios quería que ellos escribieran. La iglesia romana estableció que solo la iglesia tenía el derecho de estudiar las Escrituras y luego que ellos la estudiaban, ellos eran quienes tenían que enseñarla al pueblo. Pero este texto está hablando no de eso, este texto no está hablando de la interpretación que le da a las Escrituras el maestro que tiene las Escrituras a mano, no. Este texto está hablando del origen de las Escrituras. Los autores no daban su interpretación personal y llegaban a sus propias conclusiones. La palabra interpretación que nosotros encontramos aquí, esta palabra podríamos traducirla de otra manera. No tiene que ver con la explicación de la palabra por parte de los maestros que tienen las Escrituras. No es eso lo que se está viendo allí. Se refiere a la forma en la que la palabra viene a ser. La palabra no es humana en último origen, y es a eso lo que está haciendo énfasis. ¿De dónde sale la palabra de Dios? Es la interpretación de Dios, no la interpretación del hombre. Quien habla en las Escrituras es Dios, no es el hombre. No es Pablo, no es Pedro, no es Jacobo, no es Juan, no es David. Quien habla en las Escrituras es Dios. Y muchas veces uno le está explicando algún texto a alguien, y esto me ha pasado con cierta frecuencia. La palabra está quebrando el alma de esa persona, de quien está escuchando lo que le estamos explicando. Y como para tratar de buscar una excusa a su pecado, una salida, o tratar de huir del punzón de la palabra que está recibiendo en ese momento, simplemente dice, eso es Pablo que lo dice, pero Jesús dice, como si se tratara de que nosotros tenemos en las Escrituras la opinión de Pablo y la opinión de Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es Dios quien habla en las Escrituras, y Dios habla a través de Pablo y Dios habla a través de Pedro, Dios habla a través de todos los autores, pero es toda la Escritura palabra de Dios. Entonces no podemos dividir las Escrituras y decir, esto es de Pablo, esto lo dijo aquel, y esto lo dijo esto, y esto tiene peso porque lo dijo Cristo. No, toda la palabra es palabra de Dios, y toda la palabra es inefable, es inerrante, es toda suficiente porque es la palabra de Dios. Y es Dios quien habla a través de ella. Dios nos dio su palabra escrita, y nos dio su palabra escrita por medio de hombres comunes e inspirada por su Espíritu Santo. Mire el versículo 21 nuevamente. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Dios dirigió a estos hombres que escribieron. Por eso decimos, y no nos cansaremos de decir, que la Biblia es la verdad
absoluta porque es la palabra de Dios. La verdad de Dios es una verdad absoluta. Esto nos habla de la inspiración de las Escrituras. Es toda suficiente porque es la palabra de Dios. Por eso dice el texto que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ese no es un todo relativo, es todo. En sentido general, todo el texto completo, toda la composición del Antiguo Testamento y toda la composición del Nuevo Testamento, ambos son inspirados por Dios y ambos es la palabra de Dios. Los dos testamentos juntos son la palabra de Dios, es un todo. La palabra de Dios es un todo, no es una parte. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La Biblia, reitero, es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo le iba a hacer entender esas verdades a los creyentes. La presencia de la verdad sería iluminada por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es exhalada por Dios o toda la Escritura es respirada por Dios. Algunos escritores, el Señor le dijo exactamente qué debían escribir, pero con la mayoría de los escritores, el Señor usó la mente de ellos, su vocabulario, sus experiencias para Él producir su inerrante e infalible palabra. Por ello, cuando habla las Escrituras, Dios es quien está hablando. Por eso, al creyente le hace bien prestar atención y llevar a la práctica la palabra de Dios. El texto nos dice que toda la palabra de Dios, toda la Escritura es útil para enseñar. Y esto de enseñar se puede traducir como doctrina, aquí la palabra enseñanza. Porque se está refiriendo a las instrucciones del Señor. Toda la Escritura que es necesaria para la vida y para la piedad. Nosotros no podemos pretender vivir una vida que agrade a Dios. Nosotros no podemos pretender vivir una vida de constante piedad, dando la espalda a las Escrituras, porque es la Escritura la que debe regir nuestras vidas. Dice que es útil para redarguir. La Escritura es útil para reprender conductas erróneas y creencias equivocadas. Porque la Escritura es la que expone el pecado. La Escritura es la que saca a luz el pecado. ¿Con qué finalidad? ¿Con la finalidad de aplastar al pecador? No. Con el fin de que el pecador pueda ser tratado con confesión y con arrepentimiento. Una vez él pueda ver su pecado, pueda arrepentirse, pueda confesar, pueda pedir perdón y ser luego perdonado, valga la redundancia. Por eso cuando una persona ha pecado, no necesita que se le trate con consideración, no necesita que se le trate con ciertos principios psicológicos de la actualidad que puedan ayudar a que esa persona pueda levantarse, a que el ánimo de esa persona pueda cambiar, a que esa persona pueda levantarse al día siguiente con una visión totalmente diferente. No es eso lo que necesita el creyente que ha caído en algún pecado, el creyente que está siendo zarandeado por un pecado. No es eso lo que necesita. Necesita que se le redarguya con la palabra de Dios. Porque para enfrentar el pecado, solo la palabra de Dios es efectiva. Habla también de corregir. Dice que es útil para corregir la palabra.
Y es corregir, es ayudar a alguien que ha tropezado y colocarlo nuevamente en pie. Por eso el trabajo de nosotros no es ver que una persona ha tropezado y luego que esa persona ha tropezado, si hay un hoyo cerca, patearlo para que caiga en el hoyo y echarle tierra y después decir, tú ves, yo lo dije. No, no es esa no es la labor de nosotros. Nuestra labor es ayudarlo a levantarse, es corregir, es ayudar, es que esa persona pueda ver en nosotros no solo una mano amiga y hermana, sino que pueda ver a Jesucristo a través de nosotros restaurando su vida. El objetivo de corregir es restaurar, no aplastar. Es llevar el consuelo de Dios al corazón de la persona, mostrándole que hizo mal y mostrándole cómo debe hacerlo. Y solo por medio de las Escrituras podremos conseguir esto. Y ayudándole a esta persona, mostrándole el perdón de Dios en las Escrituras. Las Escrituras no solo nos amonestan, también nos muestran el camino a una vida de piedad, una vida santa. No solo nos dicen, mira, tú lo hiciste mal, si hace esto está mal hecho. No, nos muestran qué nosotros debemos hacer para nosotros vivir constantemente una vida en santidad, constantemente una vida piadosa. Por eso todo cuanto necesita un consejero cristiano es la palabra de Dios. Todo cuanto necesita una persona cristiana, un consejero que va a restaurar la vida de un creyente, solo necesita administrarle la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Dice que es útil también para instruir en justicia. Las Escrituras nos instruyen en la conducta piadosa, cómo andar en este mundo, cómo enfrentarnos a las situaciones que nos acontecen en el día a día. ¿Qué yo hago con un vecino que yo tenga que esté actuando mal conmigo? ¿Respondo con la misma energía o me voy a las Escrituras y veo qué dice la Biblia de cómo yo debo tratar bien al que me trata mal? No venzas el mal, no venzas no te dejes ser vencido por el mal, sino que vence el mal con el bien. Es lo que dice la Escritura. Ante la reacción maliciosa de alguien, yo no puedo responder igual porque yo soy un ser humano y te voy a enseñar. No, yo no debo dejarme provocar, simplemente yo debo actuar como las Escrituras dicen que yo debo actuar. Cómo vivir la vida cristiana en este mundo perverso y en este mundo pecador. Cómo yo reaccionar ante el mal, cómo yo estar enfocado en el reino de Dios. Todo cuanto yo necesito saber en torno a esto, yo debo encontrarlo en las Escrituras. Las Escrituras me van a guiar en el cómo yo hacer. Las Escrituras nos capacitan para cumplir las exigencias de Dios. Son las Escrituras las que nos van a guiar en eso. Las que nos van a ayudar, reitero, a vivir una vida piadosa. Porque la palabra de Dios hace capaz al hombre de Dios. Pensemos en esto. El Señor está consolando a sus discípulos y lo está consolándole, diciéndole que la verdad de Dios estará siempre con ellos. Siempre la verdad de Dios estará con el creyente, estará con nosotros. Y una verdad que será administrada por el Espíritu Santo, que será guiada por el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo quien nos va a guiar en ese viaje hermoso de conocer el carácter de Dios a través de su palabra. La presencia de la verdad administrada por el Espíritu Santo. Todo cuanto el Espíritu Santo iba a decir sería
lo de Cristo. Oye, el Espíritu Santo no iba a hablar de sí mismo ni de otra cosa que no sea Cristo. Él hablaría de Cristo y hablaría en nombre de Cristo. No sé por qué nosotros queremos hablar en nombre nuestro y por qué nosotros queremos decir cosas nuestras y querer tener revelaciones nuevas y querer decir cosas que la Biblia no dice. Cuando el Espíritu Santo de Dios, dice Cristo, iba a hablar y a decir todo lo de Él. El foco de atención es Cristo. No somos nosotros. El centro de atención debe ser Cristo, no nosotros. Tener la palabra de Dios con nosotros debe ser confortador porque su palabra es toda suficiente. Y es lo que necesitamos para nosotros conducir nuestras vidas. Y es lo único que nos debería guiar en este mundo. Por ello decimos que las Escrituras son nuestra regla de fe y nuestra regla de conducta. Todo cuanto necesitamos saber está en las Escrituras. El Espíritu Santo fortalece nuestras vidas en momentos de debilidad y fortalece nuestras vidas con la palabra de Dios. Nos da consuelo y nos da esperanza. Es la palabra de Dios lo que nosotros necesitamos cuando nosotros estemos alegres. Pero es también la palabra de Dios lo que nosotros necesitamos cuando estemos atribulados, cuando nosotros estemos pasando por situaciones adversas, difíciles. Necesitamos ir a la fuente, necesitamos ir al manantial, que es la palabra de Dios, y sumergirnos allí y vamos a encontrar consuelo y vamos a encontrar dirección. Por eso debe ser la palabra de Dios el centro de nuestras vidas. Nuestras vidas deben estar centradas en la palabra de Dios. Deben estar centradas en las Escrituras. Porque allí está todo cuanto nosotros necesitamos para vivir una vida victoriosa en un mundo en ruina y desgracia. Todo cuanto necesitamos está en las Sagradas Escrituras. Veamos el texto nuevamente de Juan capítulo 14, versículos 25 y 26. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. No es que el Espíritu Santo va a venir y le va a dar nuevas revelaciones a los creyentes nuevamente. No es eso lo que está diciendo. Que le va a decir las cosas que se le olvidaron a los autores bíblicos. No es eso que está diciendo. El versículo dice que el Espíritu Santo va a recordar todo lo que Jesús le había dicho. No es un llamado a que nosotros seamos auténticos y a que seamos creativos, lo que el Señor está haciendo aquí. No es eso, es un llamado a que nosotros seamos fieles. Es un llamado a la fidelidad, no a la creatividad. Miren el comentario de Juan Carlos Ray en sus meditaciones sobre el Evangelio. Cito: aquí tenemos un gran consuelo. Cuando yo me vaya, el Espíritu Santo, el abogado prometido, a quien mi Padre enviará en mi nombre, gracias a mi intercesión y para glorificarme, cubrirá todas vuestras necesidades. Adviértase, como se habla aquí del Espíritu Santo, inequívocamente como una persona y no como una influencia. Adviértase que el Padre envía al Espíritu, pero que también lo envía en nombre de Cristo y haciendo especial referencia a la obra de este. Primero, el Espíritu Santo va a cubrir todas las necesidades del creyente. Todo cuanto el creyente necesite, el Espíritu Santo ha de suplir las necesidades del creyente. El creyente no está solo, el creyente no está desamparado, el creyente no está en los momentos difíciles pasando todo lo que pueda estar pasando de una forma vana o vagana o simplemente solo por... No, nada de eso. El creyente, no importa cómo y dónde esté, no está solo. El Espíritu Santo está con él y ha de suplir todas las necesidades que tenga este creyente. Ahora también, el Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo ha de
hablar en nombre de Cristo, ha de hablar de la obra de Cristo, y el centro de todo es Cristo y su obra. Eso es el Espíritu Santo. Cuanto más nosotros. Todas nuestras necesidades entonces quedan en las manos del Espíritu Santo. Es Él quien nos ha de guiar y nos llevará de la mano por la palabra de Cristo. O sea, la Escritura, la fuente inagotable utilizada por el Espíritu Santo para fortalecernos. Debemos entender y debemos confiar que todo cuanto nosotros necesitamos, el Espíritu Santo nos lo suplirá a nosotros en el nombre de Jesús. Y eso es una gran esperanza, y eso es un gran consuelo para nosotros. Tendremos la presencia de la verdad en nuestras vidas y tendremos la guianza del Espíritu Santo, quien nos va a consolar y nos va a llevar de la mano por las Escrituras, para que nosotros podamos tener respuesta en algunas ocasiones, en otras quizás no, para que nosotros podamos tener respuesta incluso cuando pecamos, y para que podamos levantarnos y ser restaurados. Es el Espíritu Santo quien hace esto por medio de la palabra en el nombre de Jesús, quien hace la obra en nuestros corazones. Permítame citar otro comentario de este texto. Cito: el Espíritu Santo como persona participa de los mismos atributos que el Padre y el Hijo. Él os enseñará. La promesa se aplica en primer lugar a los discípulos a quienes Jesús habla, y en segundo lugar a todos los creyentes en Jesucristo. Esto se corrobora con la promesa de que Jesús traería a sus mentes todo lo que os he dicho, o sea, todo cuanto Él había hecho. Lo cual también explica cómo fue escrito el Nuevo Testamento y la manera sobrenatural en que los autores de los evangelios recordaron las conversaciones y discursos de Cristo. Fin de la cita. O sea, lo que está diciendo aquí este autor es que esto no era solo una promesa para los 12, para los discípulos, sino también para nosotros, que el Espíritu Santo nos va a guiar por la palabra de Dios. Fíjense que dije que nos va a guiar por la palabra de Dios, no por otra cosa, por la palabra de Dios. Nosotros debemos confiar y debemos creer. Nosotros somos templo de Dios, Dios habita en nosotros y la verdad de Dios, que es su palabra, está presente en nuestras vidas. Nada debería ser más confortador que eso. Dios mismo, a través de su Espíritu Santo y su palabra, nos guía y nos fortalece. Nosotros recibimos la guianza del Espíritu Santo. Y nosotros, el Señor no le está diciendo a sus discípulos que yo me voy a ir y cuando yo me vaya, le voy a rogar al Padre para que ustedes puedan tener otras revelaciones, o para que ustedes puedan tener lo que yo no di, o para que ustedes puedan completar las cosas que me faltaron. No es eso. Él le está diciendo: en esta ocasión yo voy a rogar al Padre y ustedes van a tener la presencia de la verdad de manera permanente en ustedes. En otras palabras, ustedes van a tener las Escrituras de manera permanente en ustedes, porque las Escrituras son, o deberían ser, la regla de fe y de conducta de cada creyente. Y es lo que el Espíritu Santo va a tomar, porque es de lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar a nosotros. El Espíritu Santo no nos va a decir: mira, a Jesús le faltó decir tal cosa, porque la obra de Cristo fue una obra perfecta. No faltó nada, no hay que incluir nada. Ya todo está dicho, ya todo está escrito. Solo nosotros debemos ser fiel a las Escrituras y vivir conforme a la palabra de Dios, y entender que la palabra de Dios debe ser nuestro guía, que debe ser nuestro sustento. Y pedir a Dios y pedir al Espíritu Santo que nos guíe en el estudiar las Escrituras y en ser fiel al texto, entendiendo que el centro de las Escrituras
no soy yo. Jesucristo es el centro de las Escrituras y Jesucristo debería ser el centro de nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra que es inerrante y toda suficiente. Gracias, Señor, porque nos diste esa promesa de que la presencia de la verdad estaría siempre con nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque es un privilegio para nosotros poder tener tu palabra escrita en nuestras manos, Señor, y poder disfrutar de ello y poder disfrutarlo de la guianza del Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos guíe de manera constante como lo hace en el estudio de tu palabra para nosotros ajustar nuestras vidas, Señor, a tu voluntad y para nosotros hacer, Señor, conforme a lo que tu palabra nos enseña. Señor, te pido por cada hermano que nos escucha, que nos está viendo, para que tú obres en su vida, Señor, para que tú le ayudes, Señor, a poder ir a tu palabra, Señor, cuando esté desalentado y encontrar consuelo, e ir a tu palabra también cuando se sienta tentado, Señor, y encontrar fuerza para vencer el mal. Que tu nombre sea exaltado en la vida de cada creyente, Señor, de la Iglesia Bautista el Mesías. Que tu nombre sea exaltado, Señor, y que sea exaltado porque Jesucristo es el centro de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.